La psicopatía es quizás una de las estructuras más difíciles de diagnosticar, en el sentido de que es compleja, ya que tiene muchas formas de presentarse. Quizás el psicópata más común, con el que solemos, la característica de personalidad más común con la que podemos asociar la psicopatía, sea la personalidad súper seductora, con mucha capacidad para manipular y para negociar y obtener del otro lo que desea, el psicópata estafador. Pero también hay otros perfiles que quizás con un nivel de hostilidad y de agresividad mucho más marcado. Lo que caracteriza a esta estructura psicológica es que, si bien tienen una buena adaptación a la realidad, ya que sobreviven perfectamente gracias a justamente a las características de la estructura de su personalidad, es que más allá de que parezcan muy afables, muy seductores, muy buenos, en el fondo son personas que carecen de empatía, esto es, carecen de capacidad para pensar y ponerse en el lugar del otro, de lo que siente. No porque no tuvieran la capacidad de hacerlo a nivel cognitivo, porque entienden perfectamente cuando se les plantea algo, pero lo que no tienen es la conexión emocional con las necesidades del otro, porque no les interesa. Básicamente, en general, el psicópata es una persona que hace en la vida solamente lo que necesita, que es satisfacer sus propios deseos, sus propias expectativas y tener sus propios objetivos. Aunque estos objetivos sean ir en contra de, no importa la forma, ellos siempre van a buscar la forma más sutil, más astuta y más hábil de conseguirlos. En general, todo psicópata tiene un partener, esto es un complemento, esto es, necesita encontrar una persona con una personalidad que generalmente es más de tipo vulnerable y que sea fácilmente manipulable. Esto se ve muchas veces, las psicopatías, en los casos de violencia familiar o violencia conyugal, en donde cuando la persona que es la víctima, a veces la esposa, a veces los hijos, dicen, por ejemplo, que el marido, también la mujer, porque también hay situación de violencia de la mujer hacia el hombre, es maltratador o maltratadora, el afuera dice no, que no puede ser, porque estas personas suelen dar una imagen de intachable, de correctas. Bien, esto es lo que hace difícil muchas veces defenderse de personalidades. Lamentablemente muchas veces se generan vínculos de pareja en donde a lo mejor al principio la persona, la víctima, no se da cuenta que la persona con la que se está relacionando tiene una estructura psicopática, pero con el correr de las relaciones y con toda la manipulación que intenta siempre hacer, va descubriendo que esa persona que aparentemente pensó que era, no lo es. Por eso es importante reconocerlo en el comportamiento. Y bueno, nosotros estamos estudiando grafología y nuestra idea siempre es tratar de ver cómo lo psicológico y lo psicopatológico y lo orgánico se puede reflejar en un escrito. Las características del escrito que presentamos tienen muchos elementos de la psicopatía. Vale decir que se trata de una persona que en ese momento estaba libre, pero que había estado preso mucho tiempo por actos delictivos, generalmente ligados al robo. En esto es una carta que manda a un familiar, en donde, bueno, está pidiendo, comentando algo, pero más allá del contenido, que nosotros siempre sabemos que tenemos que tratar de no leer y que solamente evaluar en un inicio desde los rasgos gráficos que tiene la escritura, para no recibir ningún tipo de influencia ni sugestión. Bueno, las características de las que hemos mencionado, que ustedes después leen bien en el material teórico, que podemos reflejar en la escritura son, por ejemplo, a nivel de falta de empatía, tenemos una letra que es inclinada. Entonces uno diría, bueno, es una persona sociable que necesita relacionarse con los demás. Pero acuérdense que nunca se interpretan los signos aislados, sino que siempre se construye cada signo y se lo va a interpretar solo al final, cuando se lo junta o se los relaciona con el resto de los signos
o el contexto gráfico en donde está inmerso. Así podemos conectar acá que si bien esta escritura es inclinada y por momentos bastante inclinada, lo cual también habla de un predominio del componente emocional, se trata de una letra estrecha, una letra que es más alta que ancha, es una letra grande, o sea que hay necesidades de expansión y de expresar las propias necesidades emocionales e instintuales en primer plano. La estrechez le quita justamente empatía, entonces es una persona sociable pero que va a buscar relacionarse va a relacionarse al otro con el otro desde necesidades totalmente individualistas, porque cuanto más alta es la escritura y pierde anchura, más pesa lo individual y más queda como desvalorizado todo lo que tenga que ver con lo gregario o con lo social. Otra característica también importante es la letra C. La letra C en grafología es refleja del egoísmo. Por eso cuanto más sencilla también es mucho más saludable la actitud con la que la persona se va a relacionar interpersonalmente. Si vemos la C, algunas empiezan con triángulos, pero la mayoría empiezan con movimientos en arco, como envolventes, que nacen muchas veces de zona inicial y además tienen muchos trazos también en forma diagonal, que inician en forma diagonal. Por ejemplo, en la S de señora en una de las líneas. Después tiene la P del individualismo, que es una P, ¿se acuerdan que habíamos visto en gestos tipo? Que nace de la primera zona en forma recta, o sea que el trazo inicial es recto, y la P, que es una letra de segunda zona, de zona media, nace de la primera. En letras más positivas, esto es un signo de características intelectuales, como que la persona desea partir de la idea a la acción. En letras con componentes negativos como esta, implica que la persona trata de hacer su voluntad y de que intenta siempre imponer o bajar a la realidad todo aquello que necesita o desea. Además, estas P tienen dos características. Se trazan con una presión muy fuerte y algunas terminan en forma acerada, como la de concepto en una de las líneas a mitad de la página, que podrían encuadrarse dentro de lo que se llaman escrituras tajantes. Las escrituras tajantes son un signo de agresividad, un poco de una actitud media sádica, en donde la persona es tajante, o sea, muy resolutiva y muy implacable a la hora de querer satisfacer sus propias necesidades. Otra característica de esas P es que se hacen en 12. Si ustedes ven, primero hace el palito, que sería la jamba, que va de arriba hacia abajo y mucho más inclinado que otras letras, y después se le hace como la lomita, lo que sería el cuerpo, el lomo de la P, que se hace como si fuera un 2. Esto es uno de los signos de deshonestidad, pero vale bien recordar que nunca interpretamos por un signo, pero cuando un signo que está asociado a no confiabilidad está dentro de un contexto que tiene varios elementos negativos, podemos tenerlo como hipótesis, que acá estaba totalmente confirmada por la realidad, ¿no es cierto? Además también hay muchas letras A que se hacen como número, como 2, que también es otro signo ligado a la baja confiabilidad. Desde el punto de vista del orden, podemos ver que se trata de una escritura con mucha concentración entre las líneas, muchas pastosidades, o sea, es un encuadre sucio, incluso hay tachaduras no legibles, o sea que con lo que sabemos de psicología de las tachaduras, material que después también pueden rastrear en las páginas, implica que cuando la persona no muestra o trata enfáticamente de ocultar lo que se había equivocado, lo que había querido poner, implica como no asumir, no hacerse cargo, ser irresponsable, no hacerse cargo de lo que se hizo mal. Además también tiene todo un movimiento en bucle en los óvalos, que muchos quedan muy sucios, como el de concepto también, muchas A y muchas O. Y otro de los rasgos también es los choques entre líneas, que abarcan 3 líneas enteras, que habla de rasgos de falta de comportamiento ético o moral adecuado.